La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Lunes 13 de marzo del año 2017, es un gusto estar con todos ustedes en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, Ismael, muy buenos días a todo el Perú, y no podemos dejar de empezar sin saludar a todos los niños que ya están sentados en sus aulas, son las 8 de la mañana en Lima, aunque claro, el horario de entrada en algunos lugares del país es un poquito más tarde, dependiendo también de la distancia que los niños tienen que caminar para llegar al colegio. Algunos colegios no van a abrir hoy día por muy buenas razones. Las lluvias han sido fuertísimas en Tumbes, en Piura, en toda la zona norte del país, pero también en la zona sur. No ha dejado ningún lugar sin tener algún impacto. Se calcula que 480 colegios no van a abrir hoy día, y es mejor que sea así. En los colegios que se están abriendo y que sí han sufrido impacto de lluvia, sobre todo en Tumbes, se ha efectuado la fumigación, se ha efectuado la vacunación de los niños. Uno de los problemas más graves es el dengue, dado que el emposamiento de agua es el caldo de cultivo perfecto para el mosquito del dengue, que es el vector que lleva y trae la enfermedad. ¿Qué es lo que se necesita con urgencia? ¿Reconstruir los colegios? No, desaguar. Y obviamente no hay pues motobombas que desagüen hectáreas de terreno agrícola. Lo que hay que desaguar son las zonas urbanas lo más rápido posible, y todos están pidiendo maquinaria. ¿La maquinaria para qué? Para hacer pequeños canales que te permitan llevar el agua de nuevo al río, ¿no es cierto? O al mar. De esa manera tú desaguas la zona en la que estás y ya puedes pasar a la limpieza de las casas. Ahora, felizmente, eso hay que decirlo, no somos nuevos pues en esta historia. Los peruanos y en general las zonas afectadas por estas lluvias son zonas que viven esto. Cada 10 o 20 años saben que les toca una grande. Esta es la grande. Entonces yo he estado este fin de semana en la zona de Mala, y la verdad es que yo nunca en mi vida la había visto así. O sea, el río es chocolate. Ajá. Chocolate ya se desbordó completamente de su cauce, está fuera de su cauce, y la inundación llega a zonas bastante lejanas del cauce del río. ¿Qué es lo que hay que esperar? Que por ahí por donde vino el agua se regrese, ¿no es cierto? Pero hay que ayudarla a regresar, por un proceso en el cual tú vas haciendo canales pequeños y vas haciendo que el agua vaya regresando al cauce del río. ¿Cuándo? Cuando pare de llover un poco, para que el río, que está cargadísimo, porque si no, no te va a recibir el agua, la vuelva a recibir. Esto ha afectado a la pesca severamente, por cierto, la pesca a la costa, porque la pesca cercana, la pesca artesanal, no la pesca de adentro, que es la que consumimos, y es de la que vive la gente más pobre del país. La pesca artesanal vive, ¿no es cierto?, de lo que se compra, sobre todo consume más pescado en verano, y de lo que se pesca en las primeras 5 millas. Si la primera milla está llena de agua de río, no hay un solo pescado, porque como ustedes comprenderán, de agua del río con lodo, o sea, de agua dulce enlodada. Entonces sí se ha afectado algunas caletitas donde he estado. Sí hay una caleta donde yo compro mi pescado, y me escuchan además. Entonces sí han tenido problemas con algunas especies además. El pejerrey se fue, en fin, ya está regresando. Pero sí hay una afectación económica, sí hay una afectación social, ¿no es cierto? Y claro, lo de Piura ya ha desbordado cualquier afectación normal. Esta es la grande. Yo estuve en Piura en el año 83, 84, y por las imágenes que veo me parece que estamos más o menos en la misma situación. La Plaza de Armas inundada, eso es fenómeno del niño 83, 84. No se llama fenómeno del niño, pero todo el mundo le dice fenómeno del niño. Por los efectos. Claro, no se esperaba. No es una lluvia esperada, o sea, el Senami las anticipa, por supuesto, 3-4 días antes, pero en realidad no se esperaba un fenómeno tan largo y tan violento, ¿no? Acuérdate que esto empezó el 15 de enero, cuando todo el mundo decía que iba a haber estrés hídrico. Sí. Estrés hídrico, nos sobra agua hasta para regalar. Todas las represas en el Perú en este momento están tapadas de agua, y más bien están desfogando agua porque no pueden recibir más. O sea, la campaña agrícola el próximo año va a ser buenísima porque agua hay de más. Ese no es el problema es habilitar lo que se ha destruido en estos días. Y es bastante. Lo más penoso de todo, creo yo, al final de cuentas, son los muertos, ¿no?
Miren, las casas se pueden reconstruir, los colegios se pueden rehabilitar, las hectáreas de terreno y de cultivo van a mejorar también, pero la gente no va a volver a vivir, ¿no es cierto? Hay 48 muertos hasta este sábado, aunque este fin de semana se ha desbarrancado un bus en Abancay por culpa de un huaico. Es una consecuencia también donde también han habido 19 muertos. Entonces, la vida es algo que no podemos recobrar. Entonces, en esta zona de emergencia que tenemos en Piura, en Tumbes, obviamente alejarse del peligro, es lo que hay que decirle a la gente primero, aléjense del peligro. Aléjense lo más que puedan, protejan a los niños, sáquenlos de las zonas de peligro. Todo se puede reconstruir y se va a reconstruir. Lo que no se puede salvar es la vida, o sea, no podemos volver a tener las vidas con nosotros. Así que un cariñoso saludo a todos los alumnos del Perú que empiezan su colegio hoy, y a los que no lo empiezan, paciencia, ya lo van a empezar, ¿no es cierto? Primero hay que habilitar las clases para que puedan ir a un sitio en el cual puedan estudiar con alguna seguridad, en lo que se está pidiendo alguna seguridad. Rosa María, la columna de editorial del diario La República nos habla de 90 años de lección no aprendida en Piura, desde que hubo una situación parecida a la actual. En Lima, Abel por la mañana en el noticiero me comentaba de que en Lima había sucedido algo parecido hacia ya 30 años o algo un poquito más. Pregunta, ¿estamos ahora preparados otra vez? Mira, yo les voy a poner un ejemplo que yo estaba poniendo este fin de semana. Carretera Panamericana Sur, construida, segundo gobierno de la UNDE, primer y segundo gobierno de la UNDE, ¿no es cierto? Desde Lima hasta Cerro Azul. ¿Ya? Yeah. Ese trazo, no te estoy hablando del nuevo trazo, ese trazo. Ha tenido huaico en Pucusana, este verano, San Bartolo, Chilca, Mala, Cañete. La carretera no se ha interrumpido una sola vez. Bueno. Porque va por encima. Hicieron los canales para que los huaicos pasen por debajo. Es decir, yo tengo un amigo que me dice, yo no sé por dónde pasa el huaico Pucusana, porque de verdad que entra Naplo, o sea, toda la zona de Pucusana, Naplo, y malogra la entrada. Pero la carretera, o sea, lo que es central, la columna vertebral del comercio, si quieres, y del transporte de pasajeros, no se quiebra. Porque se ha hecho a una altura tal. O sea, tú pasas encima del puente del río Mala altísimo y tú dices, qué raro, porque ahora hoy día te das cuenta por qué tan alto, ¿no? Si no se come el puente. Entonces, la infraestructura vial tiene que estar muy bien hecha en su trazo, en su diseño, para que esto no pase. ¿No? La quebrada de Quilmaná tiene una bajada de huaico espectacular que hasta ahora no se ha activado. Hablando de vías de comunicación importantes. Importantes. Sí, estamos hablando de carretera central, Panamericana Norte, Panamericana Sur. La Panamericana Norte está interrumpida varias veces. Entonces hay que trabajar en los mejores trazos posibles para que el huaico va a pasar de todas maneras. Eso ya lo sabe el ingeniero. Lo que tiene que calcular es el volumen de esa avenida, el cauce, y enmarcarlo dentro de su proyecto para que así la carretera no sufra, o sufra lo mínimo posible, ¿no es cierto? Bueno, acá en el Perú hemos sido los reyes de los puentes Bailey, ¿no? Sí. Los puentes Bailey se inventaron en la guerra. Lo que más lo hemos usado. Y los puentes Bailey son provisionales, han sido permanentes en toda la carretera panamericana norte y sur. ¿Por qué? Porque efectivamente lo puedes armar, como lo hemos armado ahorita en la carretera central, en 3 días armas un puente Bailey y ya está listo. No, pues, no se trata de vivir armando puentes Bailey por todo el país. Ahora, sí es verdad que hay un trabajo de prevención de, como digamos, 3 niveles, ¿no es cierto? El primer nivel es el familiar. O sea, tú mismo tienes que saber dónde pones tu casa, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro. El segundo nivel es el comunal, con tu alcalde. Ya, ¿dónde los vamos a poner? ¿Dónde se van a poner los niños? ¿A dónde vamos a correr? ¿Quién va a dar la alerta? ¿Quién va a dar la alarma? O sea, el Estado es el alcalde. El alcalde tiene que hacer cosas que son pequeñas, pero que son importantes. Ya, acá vamos a hacer un canal, acá vamos a hacer un muro de contención, aquí nos vamos a parar, la alerta la voy a dar yo. Todas esas cosas las tiene que hacer un alcalde. Y lamentablemente el presidente se los dijo ayer a los piuranos, elijan a lo mejor sus alcaldes del próximo año. Pues si no han hecho su trabajo con ustedes, entonces no está, y ese trabajo por ley lo tienen que hacer. Y luego viene un tercer nivel que es el nacional, donde ya entra INDES y entra, ¿no? Claro. Por emergencias gigantescas. Entonces hay que distribuir comida, hay que vacunar niños, hay que fumigar, hay que traer maquinaria mucho más grande, donde entra el gobierno regional también y el gobierno nacional. Entonces, en los 3 niveles todos tenemos algo que hacer. Yo creo que la familia también tiene algo que hacer. Así como nos preparamos para los terremotos, también nos tenemos que preparar para las lluvias. Yo estaba en Cerro Azul el fin de semana y le decía a la gente con la que hablaba todas las cosas buenas al segundo piso,
Entonces claro, pues tus pertenencias más valiosas al segundo piso, pues, ¿no? Obviamente. Claro. Porque entre luego el primer piso se lleva todo. Entonces mete lo que más valoras al segundo piso. Muy Y bien. se mataban de risa. ¿Verdad? Pues no. Porque la casa te va a aguantar. Si es de material nuevo, te va a aguantar. Pero tus cosas embarradas, a ver quién te las limpia. Así es. ¿No? Entonces hay varios, como digo, niveles. Y el otro problema es que tenemos mucho calor. Hay mucho calor. Entonces la combinación de agua estancada con mucho calor es enfermedad. Y ahí sí yo creo que el Ministerio de Salud tiene que entrar en un trabajo preventivo a nivel nacional fuerte, ¿no? Porque curar a la gente es mucho más caro que prevenir que se enfermen, ¿no es cierto? Y reitero, vacunaciones, fumigaciones, Ministerio de Agricultura o maquinaria. El problema es que todos piden maquinaria y la maquinaria está full en todo el Perú. O sea, no hay quebradita donde uno no vea 2 montacargas empujando. ¿Y qué están empujando? Están empujando, digamos, están tratando de limpiar el cauce para que pase más agua y el agua llegue más rápido al mar, ¿no? Entonces, muchos afectados de distintas maneras, como acabo de explicar: pesca, agricultura, escuela, salud, vivienda, todo eso está afectado. Pero ese es nuestro país, esta es nuestra tierra, así se comporta, así se ha comportado siempre. Cuando no haces nada, visiten las ruinas de Saña, para que vean lo que pasó Saña. Ya, visiten la ruina de Saña, el convento era más grande que el convento de San Agustín, gigantesco, pues no, precioso, quedan solo las ruinas. ¿Qué pasó? Un fenómeno del Niño en 1700 y tanto. Tuvieron que abandonar la ciudad. Claro. Entonces, para que no te pase eso, ubicación correcta, designación de los lugares correctos donde tienes que estar, etcétera, etcétera, planificación. Muchos ven esto como un desastre en toda su magnitud. De hecho, lo es porque no estamos prevenidos, Claro. no tomamos en cuenta nuestra lección histórica de qué hicieron los antiguos peruanos en situaciones como estas. Pero recordemos que fenómenos como estos hacen de nuestro país rico también. Es parte de la riqueza del país. Si no, no tendríamos anchoveta, muchachos. En principio. No podemos dejar de quejarnos. En Arequipa, donde los escuchan, se están congelando, a diferencia nuestra. De verdad, están en 10 grados. ¿En la ciudad? En la ciudad, se mueren Wow. de frío, en pleno verano. Y acá nosotros estamos sancochados. El viernes hubo 33 grados, ¿no? Sí, así es. Sancochados en marzo. Ahora, tiene que acabar. No se preocupen, esto no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Así que esto tiene que acabar. Bueno, vamos a hablar de otras cosas que tienen que acabar. Vamos a hablar de política, ¿no? Ajá. Estamos en pie de guerra, dicen. Así es. Martín Vizcarra dice que no cree que lo censuren. Creo que hay madurez política de los partidos. Qué bonito. Es que a veces la ingenuidad es como los niños cuando abren un regalo de Navidad, no te conmueve. Sí. La ingenuidad es conmovedora. Yo sé que Martín Vizcarra y el presidente saben perfectamente porque van por ellos. Que van por ellos en el sentido más brutal del término, ¿no? Que las palabras de Keiko Fujimori la semana pasada no fueron vanas. Ella dijo que el presidente debería estar en funciones en vez de estar en la piscina del club El Golf, mientras la población sufre. Bueno, por lo menos se iba a Piura este fin de semana, entonces parece que ella le marcara la agenda, ¿no? Pero ha hecho bien en irse a Piura porque necesita estar ahí. O sea, si tú no sobrevuelas una zona, no te haces una idea clara de la dimensión del problema, ¿no es cierto? Y a veces las noticias son muy contradictorias, entonces hay que ir, porque por la misma angustia la gente pide más de lo que realmente está pasando, magnifica a veces la situación, entonces tienes que ir y ver. Y efectivamente la plaza de armas de Piura está inundada, o sea, eso significa que el agua se salió del río, no hay nada que discutir. Y hay que ver cómo haces para arreglar eso. Miren, en el año 88 yo hice un viaje por tierra desde Lima hasta Tumbes. Los estragos del fenómeno del Niño todavía estaban ahí porque el gobierno de Alan García I era tan incompetente que no habían podido arreglar la Panamericana Norte. Entonces, muchos de los tramos de la Panamericana Norte eran polvo. Te metías por la arena, porque no había carretera. Piura tenía el sótano del centro cívico todavía lleno de agua, 3 o 4 años después. O sea, esa era la situación. Eso ya no sucede porque hay un mejor estado, si quieren, ¿no? Pero también se le tiene que pedir a la gente que, uno, colabore y dos, tenga algo de paciencia, ¿no es cierto? Porque si no, no hay posibilidad de solucionar el problema. Y todas las motobombas del mundo, ¿no es cierto? Y todas las maquinarias del mundo no va a solucionar el problema en un día. ¿Sí? Y sobre todo porque va a volver a llover. O sea, no han parado las lluvias, eso es lo que la gente tiene que entender, no han parado. Hay que hacerle canal para que el agua pase y regrese.
porque el suelo está completamente saturado, pero completamente saturado. Pero bueno, regresamos a Martín Vizcarra. El día 16, o día estamos 13, o sea, 13, 14, 15 y 16, el jueves, va al pleno, donde lo van a hacer chichirimico, acuérdense de mí, y luego al final, o el viernes, alguien presentará una moción de censura, que se tiene que debatir entre el segundo y el 10º día después de presentado. Y obviamente con las órdenes de Keiko Fujimori, por supuesto que lo van a censurar. No, a mí no me cabe la menor duda. Si se echan para atrás es porque ha habido presión del público, pero yo no veo ninguna presión del público. O sea, a diferencia de Saavedra, que hasta una marcha hubo, acá nadie va a salir a marchar por Vizcarra, porque ya marcharon por Saavedra y saben que no se consigue nada, ¿no es cierto? Entonces nadie va a salir a marchar por Vizcarra. Vizcarra confía en que haya madurez política en el Congreso. En el Congreso hay solamente una madurez política, la de Keiko Fujimori. O sea, si Keiko Fujimori decide que Vizcarra se va, pues. Decía que si no se necesitan más votos que los de ella. Pero además esta vez va a contar con el, yo diría, impacto, con mucha alegría con Acción Popular, ¿no? Que son los que han promovido la moción, y otros grupos también. Así que lo van a censurar. ¿Qué va a pasar después? Porque hay gente que me dice, no tienen los 88 votos para vacar al presidente. Efectivamente, Keiko Fujimori tiene 72 votos y no tiene 88. Sí. Pero podemos ver unas sumitas. A ver. Ya. ¿El APRA, tú no crees que vote por la vacancia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Son 5. Ya. Más pretextos. He estado dando pretextos. Y Acción Popular son 5 también. De todas maneras. Sí. Ahí van 10. 10 más 72 son 82. Ya. Los pastores, Guía Panto, digamos que hay una campaña Julio en marcha, Rosas, que es de Alianza por el Progreso, ahí van 2. 82 más 2, 84. Nos faltan 4. ¿Ustedes creen que Marco Arana y 3 más de la izquierda no votarían por la vacancia? Felices porque Verónica Mendoza no tiene inscripción todavía y no puede participar. Y si quiere participar va a tener que pedirle permiso a Marco Arana. De todas maneras, ya les conté los 88 votos. Ahí están los 88 votos para vacar al presidente. Ahora sí los tiene. Con los 5 del APRA los tiene. ¿Qué pedirá a cambio Alan García? No lo sé. Pero que negociará algo con Keiko Fujimori es lo más probable. Y siempre han votado con ellos. Claro. Sí. Entonces, ahí tienen ustedes, ya sale Jorge del Castillo a decir, no hay ánimo de censura. Listo, lo censuraron de todas maneras. O sea, gracias por el dato, ahora sí sabemos que lo van a censurar. Entonces, sí tienen los 88 votos. Tienen 2 pastores evangélicos, el APRA, Acción Popular, y un pedacito de la izquierda que está encantado de que Verónica Mendoza tenga inscripción. Para entender un poco más cuál es la diferencia entre una censura al ministro de Educación y la censura actual al ministro de Transporte, que no solo es ministro de Transporte, sino también vicepresidente. Si solo lo censuran, es un golpe político nada más, pero si lo inhabilitan para la función pública, que es lo que creo que van a hacer en el acto, y se puede hacer, porque con Alberto Fujimori se hizo en el acto. No es un mecanismo automático de la censura, por si acaso. No, ninguno. Claro. Ni la inhabilitación para el cargo. Así es. Pero lo pueden inhabilitar por el ejercicio de la función pública por los próximos 4 años. Con lo cual, listo, se acabó, no puede ser vicepresidente. Y a Meche Arauz ya le empezaron una campaña ayer. A Meche Arauz tiene el esposo de su prima, aunque usted no lo crea, no tiene el título que dice tener. Paso. Escucha, yo tengo un montón de primos y no sé si sus esposos tienen o esposas tienen los títulos que dicen tener. Felizmente ninguno está en la función pública. No, ¿verdad? ¿Qué pasa con el que tiene 25 primos hermanos? ¿Se fregó? Uy. ¿No? Y de verdad, ya te buscan a los parientes, te buscan a los hijos, a los primos, ¿no? El esposo de la prima, por si acaso, no tiene ninguna vinculación de parentesco con Mercedes Arauz, claro, de acuerdo a la ley. La prima sí. Pero el esposo, no, porque es 2º grado de afinidad y él es 4º grado de afinidad. O sea, ni siquiera el parentesco. Es increíble. Pero sí, ahí uno se da cuenta, porque Panorama es un programa que trabaja con el fujimorismo. Chutz es un prófugo de la justicia y sigue siendo interpósito de persona su hijo propietario del canal. Entonces trabajan con el fujimorismo y trabajan para el fujimorismo. Eso está clarísimo. En ese canal fue donde se pasó el video falso, ¿te acuerdas? Entonces está clarísimo. Han hecho una campaña sistemática a favor de Keiko Fujimori y si tienen que hundir a la vicepresidenta, se la hundirán. No hay ningún problema hasta que Keiko Fujimori llegue al poder. ¿Por qué a Keiko Fujimori le conviene acelerar las cosas? Hay 2 razones principales. Una, sus adversarios más potentes no tienen inscripción. O sea, Verónica Mendoza no tiene inscripción, Julio Guzmán no tiene inscripción. Entonces no pueden participar.
Ese es un problema serio. Segundo tema, su hermano. Su hermano quiere tener una inscripción. Y su hermano está demostrando una y otra vez independencia de criterio respecto a ella. Y este editorial, esta página editorial, este artículo publicado por Kenji Fujimori, donde da sus razones, a mí me parecen razones muy válidas, ¿no? No puedo aceptar que a los niños se les viole, me parece estupendo. La deja ella muy mal, ¿no? Pero luego agradece a la bancada porque han encontrado un camino, ¿no? Eso es una composición de la situación, pero en realidad el pleito está abierto y claro. Desde que él no fue a votar por ella, pues y le mandó estos tweets así creyendo en la alternancia del poder, él tiene sus propias aspiraciones, él viaja al Cusco, él regala tuppers, él y muchas cosas más, etcétera, etcétera. Entonces hay ahí una discrepancia, porque la discrepancia es en torno a la situación de su padre. O sea, Kenji Fujimori cree que su papá tendría que salir de la cárcel, al menos a un arresto domiciliario, cosa que se podría lograr por ley, y Keiko Fujimori no lo quiere sacar de la cárcel, de ninguna manera. Entonces, él le tiene mucho cariño al padre, ella nunca lo va a ver. Entonces, esa separación es clara. Si avanza el tiempo, avanzan 2 años, Kenji Fujimori va a tener una inscripción. Sin duda. ¿Te das cuenta? Sin duda. Entonces, y él le parte la votación nacional, aunque le quite el 10%. Claro. Pero le parte su votación. Además, él saldría diciéndole a los viejos fujimoristas: yo voy a sacar a mi papá de la cárcel. A los viejos fujimoristas, que son fujimoristas. Así es. Definitivamente, claro. 10%, 15% de la votación de Keiko Fujimori se la lleva a su hermano. No llega, pues. Y en ese juego, ¿por qué está Víctor Andrés García Belaúnde tan desesperado por bajarse a Vizcarra? Que fue su contendor como vicepresidente, porque él iba a la vicepresidencia también, perdón. Bueno, el afán es que cree que Barnechea puede aglutinar a todas las fuerzas del antifujimorismo y ganar la presidencia del Perú. Está jugando por su lado sin saber que otros pueden sacar réditos de ese asunto. Interesante. Es que ¿quién va a postular? Ya lo postula Alan García, ya lo postula Lourdes Flores, no creo que postule Lucho Castañeda, que tiene más problemas que un baldor. A veces es un chiste para gente vieja. ¿Ya? El que no ha trabajado en un baldor en el colegio no sabe de qué estoy hablando. No, pero, sí. ¿tú sí sabes? Claro que sí. En un libro de problemas matemáticos, más problemas que un baldor tiene. Entonces, no va a postular. ¿Quiénes postularían? Los lógicos serán Verónica Mendoza, Julio Guzmán, no tiene inscripción, Kenji no tiene inscripción. Entonces, es el momento de atacar. Lo de con mis hijos no te metas, no les ha funcionado muy bien en las encuestas, pero sí tienen a los pastores alineados dentro del Congreso para votar en el sentido en que ellos quieren y con una buena excusa. O sea, imagínense ustedes, pues, acusar al presidente de querer homosexualizar a los niños. Nos convierte en un país, pues, africano, ¿no? Ni África hace esa cosa con sus gobiernos. En fin, vámonos a la pausa, que hace rato que conversamos con el público. Pasar con nosotros Juan de la Puente. Vamos a hablar también de la Comisión Lavallato y la presentación de las autoridades de Dani Montero. Todo eso será en un momento. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 26 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios y estamos en la línea con el analista político Juan de la Puente. Rosa María. Muy buenos días, Juan. Rosa María Palacios al habla. ¿Aló? Rosa María, un gusto, Rosa María, un abrazo, buenos días. Bueno, no vamos a esperar a tu columna semanal en la República. Queríamos saber qué piensas de lo que está pasando en este momento político. Vizcarra esta semana, la interpelación. El gobierno dice que no lo van a censurar, que no se van a atrever, que hay una madurez enorme, que aquí no pasa nada. Bueno, yo creo lo contrario, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que hay un juego de dilemas, ¿no? Hay un dilema en el Ejecutivo, que no en este momento no tiene la fuerza suficiente o la convicción para defenderlo de Chinchero, que evidentemente es una mala venda, pero también es cierto que el Fujimorismo, que es la mayoría del Congreso, tenga todas las convicciones. Me parece que el simple hecho de que haya demorado 7 días en decidir si interpela o no a Vizcarra es una expresión de que el dilema ahí consiste en gradualizar, en señalar cuál es la cuota de oposición que le debe hacer el gobierno, considerando que es un gobierno que se debilita, pero que también atrás tiene pues a una barra brava, es decir, a la opinión pública fujimorista. En este juego de indecisiones, la misma bancada del oficialismo del Congreso ha puesto su cuota, porque sus miembros incluso
decían que cualquiera sea el resultado de la interpelación, Vizcarra debería dar un paso al costado. Ese juego de dilemas me parece que podrán aclararse en los próximos días, cuando el oficialismo decida finalmente defender con más convicción a Vizcarra, de la que ahora defiende, y si el fujimorismo da el paso para la censura, si es que lo da, considerando los efectos de una medida de esta naturaleza, que considero que puede ser riesgoso, no para el ministro Vizcarra, sino para la fuerza, la legitimidad de un primer vicepresidente. ¿Tú crees que estemos ya en carrera la vacancia del presidente? No, yo creo que no, todavía no. Pero creo que se ha producido un consenso en el Congreso por la estabilidad del Parlamento. La constitución de la Comisión Lavajato lo demuestra, otras acciones también, esta especie de compás tenue en relación a la interpelación, por lo menos en sus inicios, y me da la impresión que salvo 2, 3, quizás 10 parlamentarios, la absoluta y abrumadora mayoría de esos 130 a quienes les ha costado llegar al Congreso tienen la película clara, en el sentido que van a mantener su continuidad, se van a quedarse los 5 años. Ese pacto, que me parece que es tácito, quizás no sea un pacto expreso, es lo que me explica a mí esa condescendencia de una parte de la bancada oficialista con el fujimorismo, esa condescendencia de una parte también de la bancada del Frente Amplio con el fujimorismo, y entonces en un momento determinado, si es que a ese esquema de estabilidad parlamentaria le estorba a PPK, por supuesto que podrían hacerlo a un costado, ¿no? Y que continúe el periodo constitucional con otra persona al frente del Ejecutivo. Pero creo que en este momento no creo que haya un esquema de vacancia, a pesar de que es evidente que el gobierno se hace precario gradualmente, ¿no? Ahora, en realidad, cuando hablamos de la bancada fujimorista, estamos hablando de la voluntad de Keiko Fujimori. O sea, estamos viendo en varios eventos que es su voluntad la que se impone finalmente sobre la de los demás. Su voluntad está asesorada por 2 personas, que son Ana Vega y Pierre Figari, y eso es lo que hay. Y ella no ha tenido, digamos, tú frente a un gobierno confrontas o colaboras. Ella no ha tenido ninguna intención de colaborar, negociar, solicitar absolutamente nada. El gobierno le ha dado muchas cosas desde el primer día, pero no tiene ningún interés ni siquiera de agradecerlas. ¿Tú no crees que ella tiene el objetivo de llegar al poder antes de tiempo? Si es que la opinión pública interpretase que un movimiento del fujimorismo está orientado a derribar al gobierno constitucional y adelantar el proceso electoral, yo creo que si hay una reprobación de la opinión pública, yo creo que este paso no lo da el fujimorismo. Las encuestas entre julio y octubre, yo diría incluso hasta noviembre, penalizaban eso. Y yo entiendo que desde noviembre para aquí, la misma opinión pública en las encuestas, por lo menos en las 2 que yo analizo, que son Ipsos y GFK, ya no demandan cooperación entre poderes. Y entonces a mí me parece como que hay en la opinión pública una especie de vacío respecto a este asunto que comentamos. Pero creo que si en un momento aparece claro para la opinión pública si el juego de derribar a PPK para adelantar la toma del poder por otro partido es reprobado, yo creo que ese paso no claro, será pero si pero Juan, si hay una eficiente campaña donde el presidente va a homosexualizar a los niños, donde el presidente tiene ministros ladrones, donde el presidente está involucrado en Irsa Sur, donde el presidente tiene una serie de defectos porque está en una piscina en el golf y no gobierna, según Keiko Fujimori, debería estar en funciones y no gobierna. ¿Tú no crees que todo eso sumado, más la caída en la aprobación pública, que ya está en menos del 30%, vamos a ver cómo viene pronto, ¿tú no crees que todo eso sumado sí tenga una, digamos, con que un 40% de la población vea con simpatía una vacancia, se mandan? Sí, pero la vacancia del presidente en el modelo constitucional peruano implica el poder para el primer vicepresidente, luego, si es que no puede, para el segundo vicepresidente, y solo si es que los 2 vicepresidentes no pueden,
que Claro, pero Juan, el esquema es bien fácil. O sea, yo sospecho que a Vizcarra no solamente lo van a censurar, sino lo van a inhabilitar para el cargo por un número determinado de años. Y a Mecha Arauz le van a hacer una cosa parecida. Le van a decir, o renuncias o te inhabilitamos. ¿Qué prefieres? Renuncia, pues. Esas convicciones que tú tienes, o Ajá. esas certezas que me dices, yo no las tengo. No creo que sea un juego sencillo, no creo que inhabiliten a Vizcarra, pero tendrían que iniciar otro proceso. Y iniciar otro proceso, ya no como ministro y como vicepresidente, sí sería, digamos, en términos formales, muy brochoso. No veo ese elemento. Entonces, lo que yo veo es una competencia imperfecta. Es una competencia perfecta. Cuando baja la aprobación del gobierno, sube la aprobación de la oposición o de las cabezas de la oposición. Lo que yo veo en los últimos 3 meses es baja la aprobación de PPK, pero no sube e incluso baja la aprobación de Keiko Fujimori. Entonces, a mí me parece que la opinión pública más bien está poniendo en un saco a todos, en una especie de inicial que se vayan todos, muy parecido al de Argentina 2001, Bolivia 2003 y 2015 Ecuador, ¿no? Entonces, ese también es otro elemento que habría que tomar en consideración. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, muy interesante la conversación, siempre viendo puntos de vista distintos, el tuyo más tranquilizador que el mío, y espero que tú tengas razón y yo me equivoque, ciertamente. Lo único que yo quiero es estar equivocada, pero lamentablemente veo tantas cosas que no puedo evitar decir lo que veo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí nos toca hacer otra pausa. Muchísimas gracias, Juan, y espero tenerte pronto aquí. Estamos muy cerca, aquí en el centro de Lima, en la cuadra 1 de Camaná, así que en cualquier momento nos vemos aquí en los estudios. Hacemos una pausa, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:37, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también estamos al aire en vivo con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. La familia dominica en línea a esta hora, en el aire, con A Pensar Más. Bueno, acaba de salir un comunicado de la Fiscalía señalando que la Fiscalía ha dispuesto la ampliación del delito de investigación por delito de colusión a Alejandro Toledo y otros. Entonces hay una investigación en marcha, pero se está ampliando para poderla terminar. Y de investigaciones vamos a hablar en este momento con el congresista Jorge Castro, miembro de la Comisión Lavallato, para que nos dé una información más o menos concreta de lo que fue la presentación de los dirigentes, ex presidentes del directorio y otras personas de Graña y Montero en la comisión. Congresista, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María, aquí estamos a su disposición. Entiendo que está en Tacna, así que le agradezco mucho la comunicación. Bueno, cuéntenos un poco cuál ha sido su impresión de la presentación de los titulares de Graña y Montero. Bueno, la presentación consistió en lo que ya creo conocemos, es en el sentido de que ellos negaron tener algún tipo de vinculación en términos de la repartición de las coimas, y que definitivamente creo que, o por lo menos es la estimación que tenemos nosotros a priori, de que ninguno de la comisión por lo menos creyó esta versión, ¿no? Bueno, usted no creyó la versión, ¿por qué? No creíamos porque se sustenta en lo siguiente, ¿no? Es difícil de creer que quien haya asumido todas las coimas y todo lo que se indica sea solamente absorbido por Odebrecht y no por sus consocios, ¿no? Y en todo caso esa es la primera impresión, y lo segundo es de que a raíz de eso se desprende que es materialmente imposible que usted o cualquier persona que nosotros podríamos beneficiarnos simplemente de las utilidades, pero no repartir las obligaciones, ¿no? Porque si consideramos que las obligaciones, entre comillas, resultaron siendo las coimas, por supuesto, ¿no? Claro, pero lo que ellos dicen es no nos informaron. Barata ha dicho lo contrario, ha dicho que estaban informados y que había una fórmula, se refería a la IRSA Sur, de reparto, ¿no es cierto?, de los gastos, que eran estos gastos de coimas. Sobre eso, ¿qué le dijeron?
que negaban lo dicho por Barata. No, lo que negaban era de manera absoluta los términos de Barata. Lo que Barata ha indicado de que los miembros del consorcio conocían de este tipo de situaciones, pero no en detalle. Eso es lo que hay que aclarar la cuestión también, ¿no es cierto? Pero de manera definitiva algo han tenido que hablar al respecto porque, mire, aquí la cuestión es muy clara. Volvemos a insistir y eso es deducible porque no se va a comer todo el sapo, no se lo va a comer simplemente Odebrecht. Tenía que compartir las obligaciones, decíamos, que tenía con todos sus demás socios. Eso es absolutamente claro. Es cierto que es probable también, mejor dicho, que no conociera los detalles, cómo debería hacer las cosas, pero de manera definitiva sí han tenido que intervenir de una u otra forma en esta repartición, entre comillas, ¿no?, de coño. Claro, pero la cosa es probarlo, ¿no? Y digamos, habría que tener la contabilidad interna de Odebrecht, esta contabilidad secreta, esta contabilidad encriptada, para saber exactamente qué pasó. Y yo creo que ese acceso todavía no está libre, y es importante para la comisión tenerlo, ¿no? Mira, ¿qué hay de eso? Señora María, usted indica algo importante que nosotros justamente a raíz de eso, porque nosotros queremos hacer también trabajar la parte contable, financiera, económica, que eso nos va a dar un indicador adicional respecto a lo que se viene trabajando normalmente. Y hemos solicitado a la SUNAT justamente toda la información respecto a los balances de Odebrecht, de Graña y Montero, y les soy absolutamente sincero, porque la cuestión es muy clara aquí de explicar. Si contablemente han salido 10 o 20 millones de dólares, eso tienen que tener dentro de la contabilidad de Odebrecht. De una u otra forma no es fácil de cubrir porque nadie le va a entregar una factura por 10 o 20 millones de dólares. Pero está oculta en algún lugar, ¿no? Exactamente, por eso le decía, hemos pedido esa información y aquí hay una situación también es grave, que la SUNAT no ha hecho la fiscalización correspondiente de Odebrecht durante, por lo menos en esos años 2005, 2006 y 2007, hasta donde se nos ha entregado la información, porque todavía queda pendiente la entrega de los años subsiguientes. Pero lo que aquí nos trae como colación, porque aquí hay un tema también que es necesario explicarle. Nosotros no es capricho personal, sino que cada empresa citante, que es principal contribuyente, tiene una especie de oficina al interior de su propia empresa donde se les atiende, o mejor dicho, donde la SUNAT realiza sus operaciones cuando lo crea conveniente. Resulta absolutamente extraño que SUNAT no haya hecho las inspecciones o las fiscalizaciones teniendo las oficinas. Inclusive sobre ese tema le consultamos también a los señores de Graña y que lamentablemente también no han sido debidamente fiscalizados, por lo menos hasta donde nos da la impresión. Es raro, congresista, porque normalmente la SUNAT se instala pues en empresas grandes como Graña y Montero, por ejemplo, meses, ¿no? Y rebuscan todo para buscar más impuestos, más recaudación. Por eso le digo que es extraño. Ahora, lo que dice Barata es que hay una contabilidad separada y los testimonios de otros miembros de Odebrecht confirman esto. Esta famosa gerencia de coimas que tenían, la división de operaciones estructuradas, tenía información que no se tiene dentro de la contabilidad, digamos, regular, que esté en Suiza y esté encriptada. ¿Ustedes han tenido alguna posibilidad de tener acceso a esa información? No hemos tenido, pero definitivamente, en términos claros, eso se denomina una doble contabilidad que algunas empresas manejan. Por eso que es necesario conocer la principal contabilidad, porque no hay dinero que pueda haberse evaporado. El dinero, el número tiene que aparecer en otro lado. Esa doble contabilidad, para eso justamente es lo que la SUNAT emplea y tiene unas oficinas, como usted bien lo ha indicado, al interior de esas grandes o principales contribuyentes para evitar ese tipo de situaciones. Pero bueno, es lo raro. Ahora, eso es una situación que me situé y por eso que también le hemos solicitado no solamente a la información, sino que hacia adelante va a tener que ser pues incluido dentro de las declaraciones que se... Claro, pero lamentablemente hasta ahora no consiguen la información. Lamentablemente no se tiene la información lógicamente fehaciente, pero aquí hay una negligencia pues de todas maneras de SUNAT, porque la SUNAT interviene hasta el último kiosco que hay en la esquina, lo cierra por pequeñas cantidades, sin embargo aquí que hay cantidades astronómicas, es absolutamente raro que no lo haya tenido pues
realmente como debería de hacerse, ¿no? Claro, pero usted sabe que las coimas se pagan por fuera. Es decir, desde Brasil se pagan las coimas en cuentas afuera, hacia otros países salta la plata hasta que llegan a las cuentas de Maiman, en el caso de Toledo, por ejemplo. Entonces, es difícil que la SUNAT pueda tener noticia de eso, porque las operaciones no se hacen desde el Perú, se hacen desde fuera. Y en el caso de los otros, de la bandita del MTC, que son todos del gobierno aprista, que están presos, Cuba y compañía, esos también tienen depósitos de Brasil hechos en Andorra. Entonces, dificilísimo que la SUNAT pueda detectar eso. No, está bien en esos términos, pero usted cómo comienza a ver el hilo conductor aquí. Por ejemplo, Odebrecht aquí en el Perú tiene que haber destinado 20 millones, no para coimas, sino no con el nombre coimas, por supuesto, ni los nombres de las personas, pero sí a esa oficina de operaciones especiales, estructuradas, etcétera, etcétera. Eso tiene que tener una justificación, esa salida de dinero, si es que SUNAT hubiera estado atrás y fiscalizando. Ese detalle es lo que nosotros no logramos conseguir todavía, a pesar de la insistencia que tenemos en la SUNAT. Lo que nos han indicado es que de manera, digamos así, en determinados momentos hacen las inspecciones, etcétera, pero lo raro es que durante más de 3 años, por ejemplo, el periodo 2005, 2006 y 2007, no han realizado ese tipo de fiscalización, porque inmediatamente se hubiera reflejado en la contabilidad de Odebrecht que salieron 20 millones hacia un lugar X. Entonces, pero la contabilidad de Odebrecht en Brasil, pues no en el Perú, ese es el problema. Y esos 20 millones se van a una cuenta en Londres, no pasan por el Perú. Ese es nuestro problema. Los que sí tienen la información son los brasileros, porque parte de la negociación con Odebrecht es que justamente te den todas las claves para entrar a los niveles de encriptación donde está toda la contabilidad paralela. Eso no lo tiene la Fiscalía peruana y tampoco ustedes, es una lástima, pero eso es lo que va a aclarar el punto, porque hasta que no esté eso es imposible saber si Graña Montero participó o no. Bueno, usted tiene razón en ese sentido, pero esa es la gran tarea que tenemos en todo caso. Un poco, como digo, un poco, digamos, difícil y complicada su tarea, ¿no? Pues sin acceso a información. No, es indudable, pero aquí lo que está quedando claro, los aspectos como de manera negligente también ha venido trabajando la SUNAT, y es que aquí hemos cometido errores de manera sucesiva, o ha habido exceso de confianza, errores que pudieron haberse cometido también, o situaciones pues ya de otra naturaleza también previa a conversaciones de repente con los mayores niveles de gobierno, en el 2005, 2006, 2007, que se les ha permitido trabajar de una manera muy laxa, por lo menos a las instituciones que debieron ejercitar el control ante estas empresas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y que siga el trabajo. Esperemos que haya algún resultado sobre esta materia. 8:48 de la mañana, pausa en todo el Perú y regresamos inmediatamente. Recuerden que nuestro programa y todas las ediciones de A Pensar Más se encuentran en nuestro canal de YouTube, Sodonco. Ubíquenos allí en la página de YouTube. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 51 minutos. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Leía hoy en las publicaciones del diario, Rosa María, que Perú Posible ha decidido no reflotar para nada. Ya no se va a recolectar firmas, hay decepción al interior del partido. Imagínate, bueno, pues. Ya había sido herido de muerte en las elecciones pasadas. Un partido que pierde su inscripción, claro, ha perdido su inscripción, ya no tiene que hacer nada para desaparecer. De hecho, perdió su inscripción, claro, y ha desaparecido. Lo que pasa es que el anuncio es curioso, pues dice, vamos a liquidar Perú Posible. De repente quieren hacer algún tipo de acto formal, ¿no? Perú Posible, si mal no recuerdo, nace el 2000 o el 96, no estoy seguro, porque ustedes saben que Toledo postula el 95, ¿no? Y no le va mal, saca como 7, 8% versus Fujimori, que sacó 60, ¿no? Una cosa así, pero no le va mal y por eso postula de nuevo. Pero interesante. Ahora, ¿qué está sucediendo mientras estamos conversando acá y que todos me escriben por Twitter? ¿Ya? Nuestro cardenal está conversando con Philip Butters en el programa que tiene ahora en Exitosa, y esto creo que va a ser bastante controversial en los próximos días, no por el contenido de la conversación, sino por el
suerte de respaldo, ¿no es cierto?, a una persona que ha sido sacada de una radio que también es radio de RPP, no por sus opiniones, eso hay que tenerlo en claro, sino por difamar o insultar a personas a las cuales a algunas les ha pedido disculpas, eso es verdad, a los niños de algunas familias, ha pedido disculpas a estas familias, pero fue muy fuerte lo que dijo, fue realmente grotesco. Y ahora el cardenal, una semana después, está sentada con él, ¿no? Entonces, o es muy amigo del cardenal, porque el cardenal no da entrevistas, yo se las he pedido muchísimas veces, me he dicho no, yo prefiero no dar entrevistas, o está dándole un respaldo que yo creo que no es el más indicado, sobre todo en Cuaresma. Hay que hacer penitencia, ¿no? No hay que ir a respaldar a una persona que ha ofendido a personas inocentes, ¿no? Como son los niños de familias a los cuales ha dicho tendrían que estar en orgías y otras cosas que son irrepetibles en este horario, ¿no? Entonces, ha pedido perdón, sí, a algunas familias, a las propietarias de medios de comunicación, pero no a los hijos de los ministros que ha mencionado, ni a la hija del presidente, etcétera. Entonces, sí ha dicho que es un error garrafal y eso está muy bien, pero reitero, no ha sido sacado de capital por sus opiniones, sino por su conducta, que es algo diferente. Y siempre le digo a mis alumnos cuando yo enseño ética en la universidad, una cosa es opinar y otra cosa es difamar. Es muy diferente. Ayer René Arstelumendi ha mandado una carta abierta a todas las personas que lo conocen para demostrar que Philip Butler es un mentiroso, que lo ha acusado de ser un mermelero. En el argot de los periodistas, mermelero es el que recibe plata por una opinión, ¿no? El que recibe plata para hacer un reportaje a favor de, o como me dijeron una vez a mí, da una opinión favorable. Y dije, ¿qué es eso? Queremos que es una opinión favorable. ¿Qué? No entiendo. Bueno, después entendí, eso se llama mermelada. Entonces, los periodistas no hacen mermeladas, por supuesto, pero se acusan a veces ahora, últimamente, y sobre todo Philip Butler, de ser un mermelero. Philip es muy listo en lanzar epítetos muy criollos, muy jocosos, ¿no? Y a René le puso mermelumendi, ¿no?, por haber recibido plata de Odebrecht, además, que es una acusación pues gravísima, ¿no? Y que ya había aclarado en su momento también. Bueno, sacó una carta diciendo que Cuarto Poder, no él, pero él como parte del equipo Cuarto Poder, había recibido un premio el 2016 de IPIS, cuando Odebrecht no auspiciaba IPIS, ni auspiciaba el premio, no auspiciaba a nadie. Y luego ha pedido que la Cámara de Comercio de Lima, que también le dio un premio, le aclare quiénes son los auspiciadores del premio. Y la Cámara de Comercio de Lima le ha contestado con una carta señalando que Odebrecht no es auspiciador del premio. Entonces Philip ha mentido una y otra vez y no le pide disculpas. Entonces eso es complicado, ¿no? Y luego el cardenal va y se sienta junto a él. Complicado. Va a haber mucho revuelo mañana. Sí, tenemos hartos fujitrolls en Facebook Live. Serán todos fumigados como corresponde. Vamos a poner un antivirus, ¿ya? No, sí, no, una fumigada. Yo te enseño al toque. Ya está. Bloqueo, ya está. Pero de verdad, si están al ataque es porque saben que hay algo que está mal, ¿no? Y están desarrollando una propuesta, digamos, que no es correcta, que es avalar no las opiniones, sino la conducta de una persona que ha difamado a otras personas inocentes, y que no solamente ha difamado, sino que ha insultado a niños que no tienen nada que ver en este tema, ¿no es cierto?, por ser los hijos de, ¿no? Entonces eso es incorrecto, lo que ha hecho es incorrecto y denota una actitud, como hemos dicho varias veces, discriminadora, homofóbica, misógina, que no es correcta en un medio de comunicación. A mí me parece que eso es incorrecto. El cardenal, si no le da entrevistas a nadie, debería respetar su posición. Y es cierto que Philip Butler insulta sistemáticamente a todo el mundo que tenga, digamos, algún problema con el cardenal, ¿no? Pero ser su defensor no lo hace ser su engreído, menos después de haber tenido la conducta que ha tenido en los días pasados. Y recordemos una cosa más, la marcha Con mis hijos no te metas no es una marcha católica. Eso tengo que decirle a todos mis amigos que no son practicantes. La Conferencia Episcopal del Perú no ha dado su aval a esa marcha, no participa en esa marcha, no tiene que ver nada con la Marcha por la Vida, absolutamente nada con la Marcha por la Vida. Que es este 25 de marzo. Exactamente. Sí. Es una marcha convocada por pastores evangélicos que ni siquiera representan la totalidad de los evangélicos del Perú.
que representan una minoría. Por eso en Lima solamente fueron 25.000 personas, a nivel nacional 68.000, después de un despliegue espectacular de panelería y gigantografías que solamente ha tenido, qué sé yo, yo no he visto un candidato que haya tenido ese nivel de gigantografías en todo el Perú. Y señalando mentiras, ¿no? Que Pedro Pablo Kuczynski va a homosexualizar a los niños. Eso es lo que avala Philip Butters y eso no es correcto. No se puede apoyar a una persona que ha tenido una conducta indebida. Yo creo que los Kapuñay han cometido un error, los Wong han cometido otro error, pero bueno, hay gente que cree que porque tienes 50.000 personas que te escuchan o 80.000 personas que te escuchan, no importa lo que hagas con tal de que te escuchen. Y eso es una falta de ética. O sea, el rating no lo es todo. Philip Butters tiene rating. Bueno, Juan Carlos Tafur también lo tenía, ¿no? Y más que él, probablemente. Juan Carlos Tafur ya no va a trabajar más en Radio Exitosa. Confirmado. ¿No? Absolutamente confirmado. Está en Jerusalén en este momento. Anunció que se iba en los santos lugares. ¿Ya? De verdad. ¿Ya? Y no va a regresar a Radio Exitosa. No va a regresar a Radio Exitosa, entre otras cosas porque Philip Butters sistemáticamente ha acusado a su cuñado de ser un testaferro de Murga, lo cual es absolutamente falso y es un disparate. ¿Ya? Entonces, ¿por qué va a sentarse al lado de una persona que insulta a su familia? Además, no solamente le insulta, miente sistemáticamente. Entonces, miren la Constitución, no hay delito de opinión, pero la difamación sí es delito, ojo. Entonces, hay que tener clara la explicación de las cosas para formarse un juicio. Mucha gente me ha preguntado sobre esto, mira, dije, es un problema de conducta, no es un problema de opinión. Nadie lo ha censurado por sus opiniones. Es más, durante años, y yo fui de las fundadoras de Capital, estoy hablando del 2007 o 2008, fundamos esa radio, me votaron a mí a los 5 años, sin explicación alguna, y a Philip Butters le han dejado decir lo que le ha dado la gana, pero lo que le ha dado la gana, como te digo, ha insultado a medio mundo. Marcos Cifuentes sí le puso una denuncia en la Comisión de Ética de la Sociedad de Radio y Televisión, y él tuvo que rectificar. Marcos Cifuentes consiguió inmediatamente, y no solamente tuvo que pagar una indemnización Radio Capital. Entonces, sí se puede, sí se puede combatir la difamación. Y a esos comités, como él dice, los detesta, obviamente los detesta porque son los que le ponen sanciones. Claro. Entonces, sí, su conducta no es la conducta que el público quiere, ni que las marcas quieren, por supuesto no lo quieren auspiciar, pero la radio le ha permitido hacer esto. O sea, la radio creó ese monstruo. O sea, Radio Capital es culpable de que Philip no haya tenido ninguna persona que le diga, mira, no puedes difamar al prójimo. Ahora, hay que decirlo, el poder de las redes sociales, inmediatamente luego sucedió esto, hizo de que las empresas o las marcas comerciales que auspiciaban en la pauta rotativa de la radio deslindaran completamente del horario de Philip Butters. Pregunta, ¿y ahora de dónde va a vivir ese programa en otros medios? Bueno, tú sabes que la familia Kapuñay tiene otro esquema de negocios, ¿no? La radio caribeña es la radio más fuerte de Lima, es la número 1, y vive de las fiestas en realidad. Caribeña es de la misma familia. De la misma familia, se emite desde el mismo lugar, y vive más de las fiestas que del auspicio. Es decir, tiene artistas exclusivos, hacen fiestas todos los días y a veces todos los fines de semana, y varias fiestas. En esas fiestas se vende mucha cerveza, se cobra la entrada, entonces tienen un ingreso muy grande por las fiestas, ¿no es cierto? Y además son imprenteros, o sea, tienen una imprenta muy grande también, tienen otros negocios. Entonces, que tengan mucho o poco rating, le da lo mismo. Viven de otra cosa, pero tienen un actor político, creo yo, más afín a sus necesidades. Claro. Y eso es lo que han buscado con Philip Butters. Bueno. A mí me parece increíble, ¿no? A mí me han votado en muchos sitios, les digo, pero nunca me han votado por difamar, ¿no? Al prójimo en tantos niveles y sentidos. Ese es el problema. Y el problema es que Philip no acepta que difama. Se demora mucho en aceptarlo, pero no acepta que difama. Y si difama, pues ese es el problema. Y como no tiene freno y no tiene límite, le pasan estas cosas. Bueno, el único problema en Radio Capital es que en Radio Exitosa es que no le van a pagar, pero eso es otra cosa divertida, ya aprenderá. Te pagan tarde, mal y nunca. Te pagan, ¿no? ¿Sí? Te pagan, pero la mitad del sueldo, la otra una semana. O sea, hacer una planificación presupuestal del hogar es imposible. Pero eso termina aburriéndote, ¿no? Lógico, yo me fui porque no me pagaban. Me votaron por exigir que me paguen puntual. Porque es su derecho. Yo decía, no me importa qué día, pero dime un día. Ya, el 15 de todos los meses. 15 de todos los meses, perfecto, ¿no?
Pero sí, la verdad es que es terrible. Bueno, no vamos. Dice que no lo han censurado, que lo ha censurado el gobierno. Ay, no, pobrecito, sí, eso es terrible, eso es terrible. Ya, bueno, miren, la soberbia no es buena consejera. ¿Ya? Y la culpa la tiene la misma familia Delgado, que le permitió hacer lo que le dio la gana por mucho tiempo, ofendiendo a mucha gente. Y como nunca le pusieron un freno, le ha pasado lo que le ha pasado. Ahora, claro, me censuró el gobierno. No, el gobierno no tiene ningún interés en el programa de Filibuster que escuchan 80.000 personas. O sea, cero interés, ¿no? Y censurarlo del gobierno, lo dudo. Se censuró él solo, porque salió y dijo cosas horribles, pero realmente horribles, sobre los hijos de muchas personas. Entonces, eso no es correcto. Saludo a nuestros amigos que nos sintonizan vía Facebook Live. Y hay ataques y defensas, ya está en eso. Claro, ya está en eso. Es que eso es lo que pasa. Va a generar polémica, hay que dejar nota de esto, porque mañana seguramente estará en todos los diarios, en la parte de espectáculos probablemente. Va a generar problema, y va a generar un problema feo. A mí me preocupa para la Iglesia Católica. Eso es lo que me preocupa a mí, para la institucionalidad de la Iglesia Católica. Muy bien. ¿No? Gracias a Radio Santa Rosa, que es la que permite publicar el programa a través del Facebook Live. Nos vamos, es todo por hoy. Nos vamos y nos vemos mañana. De todas maneras, hoy empiezan las clases en la universidad también. Todos a estudiar. Qué pereza. Pero empieza hoy. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.